Muy buenas, queridos amigos, vamos a vivir nuestro día número 11. Estamos llegando a la tercera parte de los 33 días de itinerario de consagración a la Divina Misericordia, nuestra segunda semana, y seguimos entrando en esta doctrina de Santa Teresita que nos ayuda a penetrar en el misterio de la Divina Misericordia. En este día vamos a ver la confianza y vamos a ver tres cosas importantes que nos pide Santa Teresita o que nos inspira Santa Teresita para seguir caminando en esta experiencia del pequeño camino que es el camino de la Divina Misericordia. Ayer aprendíamos que el pequeño camino es el corazón del Evangelio, que se trata de permanecer pequeños para llegar a las grandes alturas, porque si permanecemos pequeños, la misericordia de Jesús baja hasta nosotros, como el buen samaritano se acerca a esa persona herida y nos levanta. Claro, en este punto surge una pregunta, digamos, muy natural. Entonces se trata simplemente de permanecer pequeños y esperar para que el Señor se detenga, nos tome en sus brazos, nos levante a las alturas y ya. O sea, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Simplemente una especie de pasividad. Nosotros podríamos pensar equivocadamente, por ejemplo, que simplemente nos podemos recostar, comer helado y esperar a que nos canonicen. Pero bueno, evidentemente ese no es el punto. ¿Cómo lo podemos entender? ¿En qué consiste ese permanecer pequeños? Y Santa Teresita nos ofrece una metáfora muy iluminadora. La metáfora de un niño pequeño que está en la parte baja de una escalera que pudiéramos entender como la escalera de la perfección. Ahora, el niño, ese pequeño bebé, que somos todos nosotros, nuestras pequeñas almas, no puede ni siquiera subir el primer escalón de esa gran escalera porque es gigantesca. Es demasiado pequeño, somos demasiado pequeños. Pero Teresita nos dice, intentémoslo. Ella dice, levanta tu pequeño piececito para intentar escalar esa escala de la santidad. Por supuesto, no seremos exitosos, no lo lograremos, pero inmediatamente agrega Santa Teresita, Dios solamente quiere que tú le demuestres tu buena voluntad. En otras palabras, nosotros solo tenemos que intentarlo. Y en el momento en que lo hacemos, Teresa nos dice que Dios queda como cautivado, queda como prendado por nuestros esfuerzos inútiles, por ese deseo de subir ese pequeño escalón. Y entonces este Dios desciende la escalera a prisa, nos toma en sus brazos y nos lleva a las alturas. Ese punto que señala Santa Teresa nos dice entonces que nuestros esfuerzos en la vida espiritual son absolutamente inútiles. Y eso puede ser como sorprendente, ¿no? Es decir, parece que hiciéramos solo la pantomima, pero no es un engaño, es un deseo sincero de subir ese primer escalón con la certeza de que no podremos, pero que conmoveremos el corazón de Dios. Eso va en la línea de lo que Santa Teresa de Calcuta expresaba cuando decía esa famosa frase, ¿no? Dios no nos llama a ser exitosos, sino a ser fieles. Ese es el tema de hoy, la fidelidad. Esos tres puntos nos hablan de fidelidad. ¿En qué consiste ser fieles? Aplicado esto a nuestra vida espiritual, pudiéramos decir que Dios no nos pide que tengamos todas las virtudes, o sea, que seamos exitosos, sino nos pide que lo sigamos intentando siempre, es decir, que seamos fieles. Ser fiel es intentarlo siempre, ser fiel no es que soy ahora perfecto. Por eso, aquellos que estamos en ese pequeño camino, el éxito no es lo más importante. En algunas ocasiones lo más importante es cuando no somos exitosos, cuando tenemos debilidades, cuando no lo logramos. A ver, Jesús quiere mantener a las almas pequeñas, pequeñas. Si de pronto el alma pequeña repentinamente
lograra subir esa escalera difícil y empinada de la perfección con grandes gritos, eso se podría subir a la cabeza y se convertiría en un orgullo o en una vanidad y sería un peso muy difícil de levantar para Jesús. Por eso el Señor muchas veces permite que permanezcamos en la oscuridad de ciertos vicios o pecados, que es un misterio. Podemos tener unos pecados que nos humillan y Dios a veces permite que tengamos esos pecados con el ánimo de que no caigamos en unos peores como el orgullo. Y es posible que tengamos muchas veces que confesarnos una y otra vez de lo mismo y que esto nos parezca que no tenga sentido, pero en realidad no es así. Miremos lo que le dice una Santa Teresita a una de sus novicias, que muchas veces fallaba en la práctica de la virtud. Y si el buen Dios te quiere débil como un niño, ¿tú crees que entonces vas a tener menos mérito? Trata de estar dispuesta a tambalear en cada paso y aún a caer. Trata de estar dispuesta a llevar tu cruz débilmente, a amar tu indefensión, tu impotencia. Tu alma obtendrá más provecho de eso que si llevada por la gracia pudieras cumplir con entusiasmo heroico acciones que te llenaran de satisfacción personal y de orgullo. Esto es un misterio impresionante. Por tanto, ese pequeño camino es frecuente el camino de la oscuridad. Es aceptar que tenemos que lidiar con nosotros mismos, que tenemos que lidiar con la oscuridad de nuestra debilidad, de nuestra precariedad. Muchas veces las luchas pueden ser crónicas, ¿no? Es darse cuenta sin desesperarse que tenemos que aceptar nuestra pobreza un día y otro. Muchas veces tenemos que ir a la confesión una y otra vez de los mismos pecados, pero sin desanimarnos. Y podemos oír lo que decía el Papa Francisco: el Señor nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Por supuesto que tenemos que tener dolor por nuestros pecados, pero si nos mantenemos intentándolo, nunca habrá fin a la misericordia divina. Y podemos creer que así Él nos dará satisfacción, digámoslo así, a los deseos de santidad que tenemos. Entonces, mañana vamos a aprender un poquito más de cómo el Señor lleva a las almas pequeñas a las alturas de la santidad. Pero hoy quisiera decir 3 cosas que son este pequeño camino. Reconocer la pobreza, la oscuridad de nuestra pequeñez. Mantenernos intentando una y otra vez no dejar y mantenernos confiando. Y así el Señor nos llevará a la santidad. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, ayúdame a hacer 3 cosas. Reconocer la oscuridad de mi pequeñez, mantenerme intentando ser santo, crecer en santidad y no dejar nunca de confiar en tu misericordia. Amén. Dios los bendiga.